Hola, buenos días. Bienvenidos a esta predicación para nuestra oración de esta jornada. Hoy, cuarto viernes de Cuaresma, nos encontramos con unas lecturas bastante fuertes. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría en el capítulo 2, versículos 1 y del 12 al 22. Sabiduría 2, versículo 1 y del 12 al 22. El salmo es el Salmo 34, de los versículos 17 hasta el 23, y el Evangelio está tomado de San Juan, el capítulo 7, versículos 1 al 2, el 10 y del 25 al 30. Y entonces, pues son unas lecturas fuertes, les digo, porque de alguna forma están manifestando de forma clara una persecución ya bastante evidente hacia Jesús por parte de los fariseos. Esto en el contexto, pues, del evangelista San Juan, ¿no? Y en el contexto de este camino hacia la entrega, pues, de la vida que hace Jesús en Jueves Santo y todo lo que es el triduo pascual, ¿no? Entonces, cada vez más la cuaresma va tomando este sentido de fijar nuestra mirada en Jesús, de contemplar su extremo de amor, de acercarnos a lo que Él hace por nosotros y sensibilizarnos a esa entrega. Entonces, por eso me gustaba mucho ver esta semana en el contexto que nos planteaba la liturgia del domingo, ese tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Esta semana ha sido mirar al Hijo único al que el Padre entregó. Y hoy las lecturas les digo que son fuertes porque el libro de la sabiduría es esa lectura donde está el justo y de hecho está como visto por aquellos que son injustos, ¿no? Por aquellos que son como sus enemigos. Y dice, bueno, acechemos al justo que nos resulta fastidioso, hagámosle daño y si Dios es su padre, Él lo salvará. Más o menos ese es el trasfondo que presenta el libro de la sabiduría y pues es muy fuerte, pero esas palabras aplican perfectamente para Jesús. Es como si poco a poco se fuese haciendo como un tejido de daño, de maldad en torno a Jesús y bueno, pues hagámosle daño a ver si Dios lo salva, que es lo que de alguna manera pues aparece en el Evangelio de San Mateo, pues ahí en la cruz, ¿no? O sea, pues bájate de la cruz o dile a tu padre a ver si él te salva, ¿no? En tono sarcástico. Y entonces, este trasfondo pues pareciera bastante que no tiene aparentemente concreción hacia nuestra vida, pero me gustaba mucho ver cómo Jesús tiene varias claves de vida que nos pueden servir a nosotros cuando estamos en situación de persecución por hacer el bien, quede claro. A veces tenemos persecuciones por hacer el mal y eso sí, nos las buscamos nosotros gratis, pero a veces tenemos persecuciones, pues por lo menos con la intención clara de querer hacer el bien, aunque a veces, pues, como seres humanos tengamos mucho que equivocarnos y hay que pedir perdón. Pero Jesús nos da claves de vida para ese tipo de momentos. Y Jesús nos da claves de vida para reconocer cuando nosotros tampoco somos tan abiertos a los que el Señor envía a hacer su voluntad hacia nuestra vida y nosotros no estamos tan disponibles para acoger. Vamos, hago entender. Primer punto, cuando nosotros nos encontramos en situación de persecución por intentar hacer el bien. Jesús tiene clara una conciencia y es que Él no vino a este mundo por su propia cuenta, ni por su propio gusto, ni Él se envió. Dice muy claro a lo largo del Evangelio de hoy y de esta semana, yo he sido enviado. Yo soy un enviado. Dice, yo no vine por mi propia cuenta. Juan 5:30, definitivamente, yo no he venido por mi propia cuenta. Y hoy lo repite la liturgia. Yo no estoy aquí por mi propia cuenta. He venido enviado por otro. Esa es una clave para cuando ustedes y yo tenemos que vivir momentos un poco contrastantes, donde no nos gusta a lo mejor tener que hacer el contraste, pero qué bonito poder recordar que allí, cuando el Señor te pone y tú estás limpiamente queriendo hacer su querer, no estás ahí por voluntad propia. Es un encargo que se te ha hecho.
Y entonces es bueno saber que es un encargo porque cuando uno tiene que decir cosas que los demás no quieren escuchar, no es tan fácil. Jesús tuvo que afrontar eso continuamente, decir cosas que muchos no querían escuchar. A veces ustedes y yo ponemos en boca de Jesús un discurso así de amor y paz, nada más de talante hippie, así amor y paz, me llevo bien con todos, pero Jesús no fue así. Hay que aprender a decir lo que toca en el momento que toca y a quien toca, ¿no? Pero el Señor en muchos momentos se metió en conflictos por decir las cosas que el Padre quería que los demás escucharan, aunque ellos no quisieran. Cuando ustedes y yo somos contrastados por Jesús en la oración, a veces el Señor nos dice cosas que no queremos escuchar. Por ejemplo, nos puede decir a través, incluso no solo en la oración, a través de un hermano de comunidad, es que eres demasiado intransigente. O sea, bueno, estás actuando con demasiada intransigencia. Es que tanto rigorismo va a hacer daño a ti y a los que te rodean. Es que tanta deseo de tener la razón te va a acabar y va a acabar con tu familia, con las relaciones interpersonales que tienes. Es que esa necedad de querer hacer las cosas como tú quieres, hombre, llegará un momento en que te traiga muchos problemas, no solo a ti, sino a tu comunidad de fe y a las personas que te rodean. Todo ese tipo de cosas no nos gusta escucharlas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos siempre escuchar que Dios nos lleva a la idea y Dios no nos lleva la idea, ¿no? Y Jesús tuvo que afrontar esto en esos contiendas continuas que tenía con los fariseos porque ellos no querían escuchar el discurso que él traía. O sea, Jesús traía un discurso donde el Padre amaba a todos, no solo a los que cumplían la ley según los fariseos, no solo a los que pagaban los impuestos del templo según los fariseos. O sea, el Padre era amador de todos aquellos y sobre todo de los vulnerables, de los pobres, de los pecadores. Y Jesús lo dejó claro con su vida. Pero entonces Jesús tiene muy claro este ser enviado y por eso se mantiene en el discurso, no solo con la palabra, sino en su propia vida. Jesús mantiene una actitud de servicio, de entrega, de apertura, de acogida del pecador, del pobre, del humilde y de perdón de parte de Dios. Y eso le trajo muchos problemas. Pero además de que se mantiene en el discurso, Jesús tiene que experimentar algo muy fuerte y es la segunda cosa que veía en la liturgia de hoy, y es que es la experiencia del rechazo. Cuando los fariseos empiezan con este ya discurso así fuerte, que si ponemos el libro de la sabiduría en boca de los fariseos, prácticamente lo que está pasando en esta etapa de la liturgia, es un discurso fuertísimo. Arremetamos contra él, acechemos contra él, vamos contra él. A ver si Dios lo defiende como él dice que es hijo de Dios, que ha sido el trasfondo de toda la semana, el hijo de Dios. ¿Cómo que hijo de Dios si nosotros sabemos quién es su padre? ¿Cómo que hijo de Dios si él aquí es un carpintero? ¿Cómo que hijo de Dios si aquí están sus hermanos, aquí está su madre? O sea, ¿cómo que hijo de Dios? ¿De dónde se saca eso? ¿No? O sea, ese sarcasmo que utilizan los fariseos, que en el fondo está reflejando su rechazo al mensaje predicado y vivido de parte de Jesús. Y entonces se me hacía muy fuerte porque entonces ahí me venía el tema de la resistencia. Cuando ustedes y yo nos experimentamos resistentes a lo que Jesús nos dice o cuando tenemos que decir cosas que a nadie le gusta y esas personas se ponen resistentes ante nosotros. Y entonces es parte del proceso de la vida. No todo lo que decimos cae bien, pero no porque no caiga bien hay que dejar de decirlo, aunque haya que hacer ejercicio de prudencia, ¿no? No siempre tenemos que decirlo todo, pero habrá momentos en que hemos de decir cosas que a la gente no les gusta escuchar, no le gusta escuchar. Y entonces se me hacía muy fuerte porque los fariseos se pusieron en una actitud dura, seca, ya de endurecer el corazón, ya lo dirá por allá también el profeta Isaías, ¿no? Endurecer hasta el rostro, ¿no? Endurecer la vida. A veces ustedes y yo no nos damos cuenta, pero cuando algo no nos cae, yo lo he visto últimamente, el lenguaje corporal no miente, es que el cuerpo no miente, ¿no? Estaba en una reunión y una persona algo no le sonó y ¡chum! Puso aquí esta parte así toda tensa y la ceja toda subida. Yo dije,
pero se le deformó el rostro a esta persona y estaba tan tranquila, tan saludable, tan sonriente, pero en cuanto se dijo algo que no le pareció, volteó la cara y no, de ahí para adelante en la reunión, no la volvió a distensionar, tensa todo el tiempo. Dije, pero ¿y esto? ¿Por qué? Porque no le gustó algo de lo que dijeron los que estaban llevando la reunión. Digo, Señor, pero ¿por qué somos tan rebeldes por dentro? ¿Por qué tan ariscos? Porque a veces cuando nos dicen la verdad en nuestra cara, no es solo que nos cueste y que lloremos, es que nos resistimos y decimos, eso no es así, y nos ponemos en nuestro plan arrogante y de ahí no hay quien nos saque. Y entonces preferimos a veces dejar comunidades, dejar la familia, dejar el matrimonio, dejar los amigos, dejar todo antes de doblar las manos y decir, tienes razón, estoy funcionando mal. Y entonces uno dice, Señor, y con esa arrogancia, con ese orgullo, con esa total cerrazón, ¿cómo carambas vamos a decir que dice que oramos contigo? ¿Cómo lo vamos a decir? Si cuando tú nos dices cosas que, que no nos gustan, a lo mejor es que ni siquiera dejamos que las digas, porque cuando las dices a través de las personas de carne y hueso, no nos gusta y entonces casi que si podemos golpear, golpearíamos. Entonces, eso me parecía muy fuerte. La actitud de los fariseos a lo mejor tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué nos resistimos? ¿Por qué nos resistimos a veces a eso, al discurso de Jesús, a la vida de Jesús, a la vida de las personas que nos contrastan? ¿Por qué nos resistimos? Y a lo mejor esa resistencia está revelando que el Señor quiere algo de nosotros detrás de eso que nos están diciendo. Tal vez no es exactamente lo que está diciendo la persona lo que tenemos que hacer. Es que eso que esa persona dice cuando nos molesta tanto, puede ser que Dios quiera que trabajemos algo en nuestro interior y no nos estemos dando cuenta y no tengamos siquiera la actitud para buscar y decir, Señor, ¿por qué me molestó tanto esto que dijo esta persona? ¿Por qué me molestó tanto la actitud de este otro? ¿Por qué me cierro tanto cuando me proponen que no estoy preparado para esto, que no estoy a la altura de aquello? ¿Por qué me resisto tanto y me cierro? Porque a lo mejor me creo más de lo que soy, así es sencillo, ¿no? O sea, el Señor me parece encantador porque la humildad de Jesús no hay cómo superarla, pero a veces tú y yo nos creemos demasiado. Y a veces la vida nos lleva por caminos de humillación para que nos demos cuenta de que no somos tanto como creemos. Para mí ha sido muy fuerte, o sea, en una época decir, llegué a un lugar y que nunca te lo había tenido que hacer, me tocó mostrar mis credenciales. Miren, yo sí he estudiado y hasta estudié en Roma, o sea, como eso me parece ya inaudito, o sea, si no es monjita, o sea, confíen en por lo menos que Dios no les va a mandar a ustedes así como las cosas improvisadas. Cuando uno ya tiene que apelar a ese tipo de discurso para que lo escuchen, eso ya es el colmo de la necedad de ese público. Y sinceramente, pues no merece la pena utilizar esos recursos. Es mejor decir, ¿sabes qué? No, mejor, pues sencillo, si no me quieres escuchar, tranquilo, pues llegará la palabra de Dios a través de otra persona, pero lo que Dios te quería decir a través mío, no lo quisiste escuchar. Y entonces, pues, si no lo quieres escuchar, pues sencillamente estás haciendo lo que hicieron los fariseos con Jesús. Arremetamos contra él y quitémosle de en medio a ver si Dios lo defiende. Y a veces eso nos pasa sencillamente. Hay predicadores, hay sacerdotes que no nos entran. Es que ese cura no me gusta cómo habla, es que es tan directo. No te gusta porque es directo. No es que te gusta que te den aplausos y que te lleven la idea en todo. O sea, así no es la vida. Y Jesús nos está mostrando en esta semana, la cuarta semana, con tantas polémicas que tiene con los fariseos, que si quieres entrar en el camino de la verdad y quieres seguir a Jesús, que es la verdad, muchas de tus resistencias y de tus polémicas internas se tienen que desmontar, porque si no, no vas a poder seguir a Jesús, estarás siguiendo tu ego. El ego que está representado en esos fariseos orgullosos y que se vanagloriaban de su modo de vivir la ley de Dios. O sea, ahí está reflejado tu ego. Ahí está reflejada tu vanagloria, tu arrogancia, tu vanidad de creer que sabes más que Dios. Si algo te molesta demasiado es porque Dios algo te está diciendo detrás de esa persona. Y me llamaba mucho la atención porque va en el mismo orden de ideas. O sea, el rechazo ¿a quién? A Jesús se le ha rechazado por ser humilde. O sea, dice Jesús, pero si ese es hijo de un carpintero y de una campesina, o sea, nosotros qué vamos a tener que escuchar si somos letrados. Tenaz, tenaz. O sea, ¿cuántas veces ustedes
y yo nos cerramos a una persona, esa persona que me va a hablar de Dios si no tiene ni estudios, que me va a hablar de Dios si a duras penas sabe leer. Y hay personas tan espirituales y tan de Dios que a duras penas saben leer. Y qué triste cuando tú crees que una persona tiene que tener títulos y tiene que tener no sé qué cantidad de certificaciones para hablarte de parte de Dios. Eso es lo más triste, porque eso es reflejo del fariseo que hay dentro de ti que no se quiere convertir, que no quiere escuchar a Dios. Entonces, perdón por hablar así, pero en el fondo me estoy hablando al fariseo que hay dentro de mí, porque eso es lo que acaba con Jesús en la Pascua. Ese orgullo que no es capaz de abrirse a la presencia de Dios detrás del hermano, del más pobre, del más inteligente, del más preparado, del más sencillo, del que habla bien y del que habla a veces tan mal. Dios puede ser que nos quiera decir detrás de muchas cosas y qué terrible cuando ustedes y yo vivimos en el plan de la arrogancia de los fariseos. Bueno, ahí les dejo eso para que me digan, ya no sé si ya como que me distraigo por este lado, pero creo que era un punto que me había llamado mucho la atención esta semana. Y lo tercero es que Jesús, a pesar de todo eso, a pesar de toda esa resistencia, Jesús sigue adelante, persevera hasta el final. Y en la cruz tiene que escuchar, a ver si tu Padre te viene a salvar. Y Jesús sabe que el Padre lo va a salvar porque le está haciendo la voluntad del Padre. Él no vino por su propia cuenta. Y entonces, cuando ustedes y yo estamos haciendo cosas que no quisiéramos hacer porque son muy molestas para los demás, qué bonito saber que el Padre te va a defender porque tú no estás haciendo eso por tu propia cuenta. Si es que no lo estás haciendo por tu propia cuenta, si estás haciendo cosas por tu propia cuenta, ahí sí que no pidas al Padre que te defienda, mano, porque hay que te metiste donde no tocaba. Pero si tú estás queriendo hacer la voluntad del Padre, aunque en un momento dado sientas que todo está en contra tuya, el Padre te va a defender. Así como defendió a Jesús, que de la muerte sacó la vida para siempre, que del sepulcro nos vino a traer vida nueva, que de donde no había sino cenizas, vino a traer la llama del amor, de la resurrección y de su misericordia para siempre. Esa es la vida de un cristiano. Entonces, qué bonito que ustedes y yo entremos en la humildad de la Pascua. A la Pascua entran los corazones humildes. A la Pascua entran los seguidores que entran en borrico, ¿no? En el sentido de, no cambiemos del discurso que hay, no cualquiera tenía un burro, no, en borrico, borrico, no en caballo, no como esos guerreros que iban en caballo a vencer a todo el mundo con su propia espada, no, en borrico, como el Hijo de Dios que vino a meterse delicada y suavemente a este mundo, aunque terminara debajo de las insidias, envidias, mm, comentarios, tranzas, alianzas negativas, aunque quedara debajo de eso, Jesús no tuvo miedo a seguir hasta el final. Y se entregó para decirte a ti cuánto te ama el Padre, para decirnos a todos que Dios es su Padre y porque su Padre es nuestro Padre. Y que gracias a que es su Padre, ustedes y yo tenemos vida eterna y un espacio en la casa del Padre. Ojalá que este ratito de oración, pues ustedes puedan pedirle perdón a Jesús por tanto rechazo, por tantas personas a las que rechazan ustedes y yo, por las que rechazamos y que no nos abrimos a escuchar a Dios detrás de ellas, por tanta cerrazón del corazón, que a veces tienen que presentarte credenciales para que te abras a escuchar a esas personas de parte de Dios, por tanta arrogancia, por tanta miseria, porque en el fondo la arrogancia es miseria, por tanta ignorancia, que porque sabes tres cosas crees que te las sabes todas. Ese es el peor pecado. Creer que sabes más que Dios porque sabes leer. Así es sencillo, ¿no? Y ni siquiera sabes leer porque es que ni siquiera entiendes lo que Jesús dice, ¿no? Es como lo que le dice Jesús al maestro de la ley. ¿Cómo lees? O sea, cuando dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cómo lees que no te enteras? O sea, que ahí está escrito, ¿no? Entonces, como que hoy podamos tener esa humildad de este cuarto viernes de Cuaresma, decir, Señor, perdóname por tanto rechazo, perdóname por tanta tontería, por tanta arrogancia, porque te has quedado debajo de mis zapatos muchas veces y esperando y diciéndote yo sin darme cuenta, a ver si el Padre te defiende. Señor, dame la humildad
para poderte acoger detrás de cada persona que me pongas en el camino y aprender de cada situación, porque sé que si nos ponemos en actitud abierta, de todo podemos aprender y tener un mensaje de parte del Señor. Pues que el Señor nos convierta y nos siga llevando a esta Pascua. Un abrazo, feliz día para todos.